Un cordial saludo para todos los colombianos en los 32 departamentos y en el mundo. Yo soy Camilo Florido y quiero de una manera muy breve hacer un análisis fáctico y por supuesto con aportes para el futuro de Colombia de lo que han sido estos 365 días de Gustavo Petro como presidente de los colombianos. Me refiero primero a este día tan importante y especial, el Día del Ejército Nacional. Un saludo muy especial a todos nuestros hombres de tierra, nuestro ejército colombiano, quien nos remontamos a la batalla de Boyacá, ¿no? El 7 de agosto de 1819, cuando le dieron la estocada final a la libertad de todo un continente, porque fue el inicio de poder, como ustedes muy bien conocen en la historia, lo hacíamos desde el colegio, estudiando este capítulo, cuando Bolívar, sus tropas, Santander y todo un pueblo unido, todo un pueblo, entre negros, criollos, indígenas, todos aportamos para que efectivamente lográramos posteriormente construir la república. Por eso se dice que primero hubo ejército y después hubo república. Santander lo sacó en una frase maravillosa que dijo: las armas nos han dado la independencia, las leyes nos darán la libertad. Es decir, con una batalla construimos leyes para poder convivir. Bajo esa lógica empezó nuestra república, empezó nuestra historia como colombianos. Entonces, bajo esa reflexión quiero que de aquí en adelante hagamos un análisis donde la historia es fundamental de todo lo que se ha construido en estos más de 200 años de historia para poder proyectar el futuro de los colombianos. Entonces, esto inició hace un año, 365 días, con la solicitud cuando Gustavo Petro asume como presidente, se pone la banda y pide la espada de Bolívar. Miren el tema tan importante, pide la espada con la que se luchó en 1819. Recuerden, él ya hoy tiene una constitución, ya se han construido las leyes, es decir, pudo haber hecho un mensaje simbólico de espada y constitución, pues somos un país fuerte, y si lo tomamos de esa naturaleza, pues podemos sin duda interpretarlo como algo positivo y proyectarlo, pero no. Esto tiene una connotación muy especial porque recuerden que precisamente fue la espada de Bolívar la que robó el grupo terrorista del cual él hizo parte, el M-19, un grupo que él dice que nace con el ánimo de ser revolucionario, que porque las cosas estaban mal en Colombia. Sin duda, no hay sociedad perfecta, no hay capítulo perfecto, pero lo que sí se puede es que la sociedad tome conciencia para poder proyectar mejores realidades. Entonces, recuerdan ustedes todos los capítulos de la historia que hemos vivido, en donde vamos a analizar si hemos sido muy débiles o si, por lo contrario, nos ha faltado o estamos bien. Usted también puede forjar su propia opinión. Pero empecemos ese día con ese capítulo tan importante. Pide la espada de Bolívar, ¿no? Y posteriormente, pues nos damos cuenta que el 20 de julio de 1810 fue cuando se genera el estallido, ¿no? Allí en la Plaza de Bolívar, ese malestar de sentirse uno oprimido, y fue 9 años más tarde, 9 años, que realmente se da la estocada final con la batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819. Entonces esto es para tenerlo en cuenta, que hoy apenas son 365 días y los colombianos ya sabemos suficiente de historia como para que el futuro sea mucho más próspero. Segundo, inmediatamente empieza su discurso, Gustavo Petro empieza a mostrar su debilidad en el liderazgo y empieza a decirnos que el mundo se va a acabar, que el problema climático, manteniendo un discurso bastante negativo hacia los colombianos. Cosa diferente que podría ser un líder al decir hay problemas en el planeta y si tengo la fórmula, pues hagamos lo siguiente para solucionarlo. No gastemos, sí, mucho combustible fósil, vamos a colocar un balance y vamos a mejorar, vamos a ser más conscientes cuidando el medio ambiente. Ese podría ser un mensaje positivo, pero no es así, todo lo contrario. El mundo se va a acabar y por ende entonces tenemos que ya transformar la economía y por eso vamos a parar contratos y por eso no vamos a explorar más en petróleo e inmediatamente se pone en tela de juicio los contratos que hoy tiene Colombia vigentes o que teníamos desde hace un año y empieza una inestabilidad, sobre todo en lo que pueden pensar esos acreedores de Colombia como nación. Así que la economía empieza a desestabilizarse, vimos un dólar que inclusive empezó a incrementarse, una inflación, y a eso le sumamos los comentarios de una ministra no muy apropiados
que pusieron en tela de juicio el valor de la economía en Colombia, llegando casi a un peso colombiano casi de 5.000 sobre el valor del dólar. Entonces miren, ahí ya apenas hemos analizado 2 puntos, una inestabilidad en esa parte económica y por supuesto algo que siempre hemos dicho, ¿no? La zozobra. Cuando hay zozobra, empiezan las cosas a volverse más lentas. Número 3. Empezó a dejar plantados a las fuerzas militares, a diplomáticos. Incluso llegó tarde a una cena con el presidente de los Estados Unidos. Y así sucesivamente, un hombre impuntual. Número 4. Trajo el discurso de la política de la paz total. Muy delicado ese discurso, porque de una manera positiva, recordemos que la paz la queremos todos, pero yo lo invito a usted a que piense en su casa y en cómo le da usted orden a su casa para usted sentirse en paz. Tienen que haber unas reglas y si la gente respeta las reglas de su casa, pues la gente convive. Pero en Colombia, imagínese que usted tiene un matoneador dentro de su casa y él quiere hacer lo que se le da la gana, llegar borracho, maltratarlo a usted, a su señora, y es un inquilino suyo, prácticamente puede ser su hijo o puede ser simplemente alguien a quien usted le rentó un espacio en su casa y lo vive maltratando a usted. Y usted cada vez que le pone una regla, él vuelve y lo amenaza. Así está hoy Colombia, con esto del ELN, con esto de las FARC y con esto de todo grupo criminal que quiera usted llamarlo, es un criminal. Y para eso hay una ley que, como lo decíamos desde el principio, se ha creado para la libertad, para la convivencia, la cual hoy está débil porque ya nadie sabe, ni los jueces, cómo aplicarla para que el criminal sienta miedo o el ciudadano, que cualquiera de nosotros puede convertirse en criminal, pues pueda tenerle respeto a la ley penal. Entonces démonos cuenta cómo usted puede ir sacando sus conclusiones frente a ese tema. Y hoy entonces con el discurso de la paz total, entonces supuestamente es que vamos a darle, como quien dice, un cierre al capítulo de negro de los revolucionarios, supuestamente para forjar futuro. Pero no es así. Yo aquí quiero poner unas ideas simples. Cuando hay leyes, que ya las tenemos, se aplican. Cuando hay sentencias con sentido común por parte de la justicia, ese equilibrio de poderes, porque ya fue el desgaste de los congresistas de construir la ley. Ahora viene la aplicación y la aprobación de un ejecutivo, pues no se cumple en Colombia. Entonces, hoy el criminal, en vez de arrodillarse a pedir la paz, no, viene siempre a imponer sus condiciones. Y lo peor aún, nosotros perdemos vidas todos los días, dinero, y nos vamos a los países que no son garantes de absolutamente nada, como Venezuela y Cuba. ¿Qué tiene Venezuela para ofrecerte a ti, colombiano? ¿Qué tiene hoy Cuba para ofrecerte a ti, colombiano? Para la reflexión. Entonces, en materia de seguridad, el país hoy está mal. Lo dicen los camioneros, lo dicen los indígenas, lo dicen nuestras comunidades negras, lo dicen nuestros líderes sociales, lo decimos los cachacos, los paisas, los costeños, los del sur, los del oriente, los del occidente. Todos decimos el país está mal en materia de seguridad. Y no vemos a un ministro, ni tampoco a unos generales de la República con iniciativas, ni tampoco en el Congreso creando la oportunidad de tener una ley de seguridad y defensa. Entonces, en ninguno de los campos estamos hoy observando una productividad, creatividad en materia de seguridad, que es simple. Y que al mismo tiempo la defensa, pues los demás se dan cuenta que nuestras fronteras terminan siendo muy débiles y terminan amenazándonos también, como el caso, de alguna manera, del profesor, podríamos decirlo, de Petro, porque calcule usted que ha ido más de 5 veces en este año Gustavo Petro a Venezuela. Supuestamente al principio para abrir una embajada y posteriormente para mejorar los negocios de los colombianos y los venezolanos, pero pregúntese usted si ese embajador Benedetti ha servido y si efectivamente ha sido esto productivo para el país o por lo contrario ha sido más bien un desgaste. Entonces, en materia de seguridad, rajados. Nos vamos al punto número 5. Pésimo líder. Falla al gestionar su equipo. 11 ministros renunciaron o él lo sacó en el transcurso de estos 365 días. Y ahora, pues su cartera sigue desbalanceada, porque como no supo crear un plan desde el principio, pues va a seguir muy
desbalanceado, sin estrategia y cometiendo errores, y muy seguramente sus ministros no caminándole, o más bien ellos queriendo caminar y él no va a la misma velocidad. Recuerden que hay una frase que dice: las manadas corren a la velocidad de su líder. Vamos ahora al punto 6. La creación del Ministerio de la Igualdad, donde hoy la vicepresidente es quien preside esta posición, ¿no? Igualdad. Gustavo Petro viene con una filosofía donde él se desmovilizó, pero nunca cambió su manera de pensar. Entonces ellos hablan de la igualdad, que todos tenemos que ser iguales. Recuerde que usted es diferente a mí. Recuerde que tenemos diferentes gustos. Recuerde que nada más vamos a comer algo y usted pueda que le guste el arroz y a mí la yuca. Pero es diferente la igualdad a la equidad. Y ahí Gustavo Petro falla nuevamente con esta burocracia que crece en el gobierno, y fuera de eso, entonces nos damos cuenta de que el Ministerio de la Igualdad no podrá cumplir su objetivo, porque nadie es igual. Más bien, si hay equidad, ahí sí le podemos dar. Al que necesita las muletas, le damos las muletas. Al que necesita la silla de ruedas, le damos la silla de ruedas. El que tiene hoy un crédito de educación y lo culminó, ahora le podemos dar otra oportunidad. El que no ha tenido ni siquiera eso, pues venga, porque le vamos a dar una equidad para que tenga oportunidades. Es crear oportunidades, donde ahí también falla en ese punto. Vamos al punto número 7, que ya lo habíamos mencionado: viajes donde no se generan oportunidades para los colombianos. Viajes donde nos dimos cuenta que aquí no hay un equipo bilingüe buscando oportunidades. Si se van al África para de pronto aprender, a ver si nosotros vamos a aprender cómo es el Swahili, el idioma de los africanos. Es como lo único que hemos visto así que han gestionado. Pero de resto, ir a tomar clases a Venezuela. Miren, tantas necesidades que tienen los Estados Unidos, y no conozco una dinámica diplomática para decir: venga, acá hay colombianos que pueden desarrollar labores, que pueden venir por tiempos temporales, que podemos cumplir y ayudar a otras naciones, porque se supone que podemos gestar oportunidades en Colombia y fuera de Colombia. Y qué importante que los colombianos vayan a recorrer el mundo, porque al final, como ustedes ven memes, mensajes y demás de quienes lo han hecho, dicen: valoramos a Colombia, qué bello país. Entonces, viajes sin propósito. 8. Vuelvo y reitero: el planeta se va a acabar. Ese es el mensaje de él cuando va a la ONU, cuando va a los hemisferios internacionales. A veces nos ha tocado pasar unos ridículos como colombianos al tener a este señor de presidente, porque básicamente es el nuevo mensajero de la crisis planetaria. El mundo, mejor dicho, va a llegar a su fin, pero no es un hombre propositivo. Número 9. El valor de la gasolina sube y no ha sabido controlar los precios, ni ayudar al transporte, ni ayudar en la seguridad, porque todos dependemos de alguien. Cuando se hace bien la seguridad, los camioneros pueden transportar, los fletes pueden bajar, porque todo funciona, la logística se mueve más rápido. Pero cuando hay unos bandidos en la mitad de la avenida y no hay quien ayude, y también vemos la impotencia del ciudadano al no ver una estrategia policial y militar, y me da pesar con mis militares porque no tienen un respaldo legal, entonces nos damos cuenta cómo perdemos vidas, tiempo y dinero. Seguimos con el análisis número 10. Escándalo tras escándalo. No ha habido semana en que Colombia no viva un escándalo. Incluso hoy la familia de Gustavo Petro, que me da hasta pesar, se destruye internamente. Un padre peleando con un hijo. Independientemente, nosotros sí hemos visto que Gustavo Petro, el hijo le servía, ¿no?, para muchas cosas, pero oh sorpresa, ahora ya no le sirve. Y eso no lo escuchamos de ningún medio de comunicación, lo escuchamos de voces directamente de su familia. Y terminamos con esta frase que acaba de decir el actual presidente. Dice: si las elecciones fueran mañana, volvería a ganar. Yo creo que una persona con todas estas crisis, una persona decente, sería un poco más respetuoso con los colombianos. Entonces, démonos cuenta que si analizamos la economía, el dólar ha empezado a colocarse en su sitio, pero es porque de alguna manera, desde ese momento cuando empezamos a crear república, se han creado leyes, y esas leyes y esas instituciones, el balance entre Congreso, el Ejecutivo, en cabeza del presidente, y la justicia, hoy Colombia todavía tiene un balance que funciona.
Hoy todavía tenemos empresarios, inversionistas, un país con oportunidades. Hoy todavía lo tenemos. Sabemos claramente que no es lo que quiere Gustavo Petro y todo su equipo. No lo quieren. Ellos quieren vernos igual que Venezuela. Por eso le llaman igualdad y no equidad. Ojo con ese discurso. Entonces, cuando se demuestra que todavía hay país, que hay seriedad, el dólar empieza como a nivelarse. Pero si llegan a ver otra vez un par de palabras, discursos fuera de lugar que afectan al colombiano y su economía, seguramente ustedes se van a dar cuenta cómo nuestro peso colombiano vuelve a desestabilizarse. Este es el breve análisis que hago. Muchas gracias por escucharme en estos 15 minutos. Análisis Colombia, proyectemos el futuro. Vienen elecciones de alcaldes y gobernadores. Voy a estar entrevistando a personalidades, ediles, concejales, gobernadores, diputados. Votemos por gente que quiera desarrollo, que quiera dinámica económica, que sea respetuosa y tenga ética. Revisemos su familia, revisemos cómo habla con sus amigos, que no tenga ese ego del cual sufren muchos colombianos, porque estos escasos 37 años de edad me han servido para caminar en esta vida. Así que análisis, votemos bien. Y así con él, no, yo tengo un esfero, no un lapicito, ¿no? Tratando de dármelas de intelectual como cierto personaje. Entonces, fuerte abrazo. Y colombianos, el futuro, la realidad, la cambiamos nosotros. Recuerde que usted es el artista de su propia realidad. Muchas gracias, feliz noche. Y que dentro de un año volvamos a hacer un análisis y este señor haya podido llevar el país por un rumbo donde haya logrado entender que en Colombia hay institucionalidad y seriedad. Gracias. Camilo Florido. Síganme siempre aquí en mis redes y suscríbase. Flow con Florido.